que es pieza fundamental para el equipo de mañana. Les vamos a estar contando si es que hay alguna novedad al respecto. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque sin acuerdo terminó hoy nuevamente la mesa de trabajo por el salario mínimo en la que está participando la CUT y los ministerios de Hacienda y del Trabajo. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña el investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Juan Luis Correa. Juan Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Lamentablemente esto se vuelve y se convierte año a año en una especie de gallito y muchos han dicho que aquí entran consideraciones políticas, etcétera. Quiero partir por el escenario actual y preguntarte hacia dónde debiese transitar esta discusión. Pero en este escenario actual, ¿cuánto debiese ser el salario mínimo? ¿Cuánto debiese aumentar tomando en cuenta el contexto económico de una economía que se está desacelerando, donde además hay una reforma tributaria en camino? ¿De cuánto deberíamos estar hablando? Bueno, observando las circunstancias que tenemos hoy en día en la economía, un ciclo bastante negativo, la desaceleración que se viene viendo ya hace alrededor de un año. Yo creo que una cifra que estaría más cercana a la realidad para no generar presiones sobre el empleo tendría que ser de no más allá de unos 217.000 pesos. Ya, lo que es bastante menos de lo que pide la CUT. La CUT ha dicho que quiere 250.000. El gobierno propone llegar a esos 250.000 en el año 2016, que va a ser la mitad del mandato de Michelle Bachelet. Se sabe que en estas negociaciones que están llevando adelante están entre los 220.000 y los 230.000. Por tanto, estarían por sobre la cifra que tú me estabas planteando. ¿Qué significa aumentar más de lo que tú me dices el salario mínimo? ¿En qué podría afectar? Bueno, actualmente los niveles de empleo son bastante bajos. En estos momentos vamos a enfrentar una parte donde la estacionalidad lleva a que se destruyan muchos empleos, tanto en la agricultura como en la construcción, sin los efectos estacionales. O sea, si nosotros calculamos la destrucción de empleos entre un año, en el caso de la agricultura y la construcción, están cayendo mucho el empleo en estos dos sectores. Por lo tanto, ya con las circunstancias actuales, con el actual ingreso mínimo, nosotros deberíamos esperar que en pocos meses deberíamos superar una tasa de desempleo del 7%. Para evitar esto, lo que se debiera hacer es no incrementar el ingreso mínimo mucho, sino debido a que la demanda por trabajo que están generando las empresas está relativamente poco dinámica. Ahora, ¿es cierta esta ecuación y se puede llegar a comprobar que efectivamente a mayor salario mínimo hay menor empleo? Hoy día Roberto Fantuzzi, que lo entrevisté en la mañana, me lo discutía. Decía, aquí no hay nada que indique, de hecho ha habido veces en que el salario mínimo ha aumentado bastante más que los rangos normales y el desempleo ha seguido más o menos en estándares iguales. Bueno, yo creo que lo que podríamos hacer en ese caso es volver a lo que fue la crisis asiática. Poco antes de la crisis asiática hubo un incremento trianual del salario mínimo. Sí, el 97 fue eso. Exactamente. Y se pactó a varios años, hasta el 2000. Exactamente, con las condiciones que habían antes de la crisis asiática. Por lo tanto, pensando que la economía iba a seguir esa senda de crecimiento, no iba a generar tantos problemas sobre el empleo, como lo ha sido un fuerte incremento en el ingreso mínimo en los últimos 3-4 años y que no generó ningún problema sobre el empleo. Sin embargo, cuando estamos en un ciclo diferente, cuando el ciclo es negativo y las circunstancias son completamente distintas, estos incrementos sí generan problemas sobre el empleo. Ya, lo que pasa es que yo me imagino que muchos trabajadores que nos están viendo se deben estar preguntando por qué siempre el ajuste viene por el lado de los trabajadores, porque estamos hablando de un salario mínimo que ya está muy desfasado, porque seguimos hablando de los 250.000 y esto lo planteó Monseñor Goich hace varios años ya. Algunos dicen, si Chile está pensando en ser un país desarrollado de acá al 2020, ¿cuándo nos vamos a pegar el salto? Si en definitiva nunca es un buen momento para subir los salarios a un nivel que para la gente sea justo y que permita en definitiva vivir. Exactamente, el gran problema que hay detrás de esto es la productividad laboral. O sea, en estos últimos años tampoco se han hecho grandes esfuerzos en el plano de la capacitación. Y la capacitación es esencial para aumentar la productividad laboral. Si la productividad laboral fuera mucho más alta de lo que es en realidad, nosotros podríamos observar incrementos en el salario mínimo mucho más altos sin que esto genere grandes problemas. Es decir, que hay otras vías de ajuste, no necesariamente tienen que ser los trabajadores los que se resignen a tener menos salario, sino que se podría incentivar la economía de otra manera para poder aumentar también los salarios. ¿Eso es lo que tú me quieres decir? Bueno, hay dos elementos acá, uno lo que es el corto plazo y otro el largo plazo. O sea, observamos que estos niveles de ingresos son sumamente bajos y hay que hacer algo. Ahora, todo lo que se está haciendo en el plano de la capacitación o lo que se puede hacer en el plano de la capacitación, además de la educación,
va a tener retornos en el largo plazo. Y hay que hacerlo, porque es la única forma de sostener en el fondo mayores niveles de ingreso a lo largo del tiempo. Ahora hay un elemento que es coyuntural, es lo que hacemos ahora. Estos ingresos están afectando a los trabajadores ahora. Por lo tanto, también hay un elemento de corto plazo. Y en ese caso, lo que se puede hacer es transferencias directas, que era un poco el proyecto del ingreso ético en el fondo, en que, bueno, las empresas pagan el salario de los trabajadores, sin embargo, se pueden realizar transferencias desde el gobierno a las familias de los trabajadores para poder... para elevar un poco el... Exactamente. Tú recién me hablabas de lo que había pasado el año 97 con esta negociación que fue con un horizonte mayor a un año. Se está barajando, entiendo, la misma posibilidad hoy de negociar de manera escalonada, acercarse a estos 250.000 el año 2016. Tú recién me hablabas de 217.000, por tanto yo me pregunto si para ti los 250.000 el año 2016 son una cifra realista, si está bien comprometerse a estos 250.000 o a ti te parece excesivo. Sí, me parece excesivo, me parece muy poco probable que se vaya a llegar a esta cifra. Yo creo que las cifras que está manejando en estos momentos el Ministerio de Hacienda no están tan alejadas de la realidad. Hoy en día, o sea, ellos están hablando de un ingreso mínimo de 220.000 pesos. Ellos no quieren tender hacia los 230.000 pesos que pide la CUT porque saben que eso va a generar problemas en el empleo. Por lo tanto, lo que ellos están esperando, que el 2016 puedan efectivamente tener un ingreso mínimo de 250.000 pesos, lo que ellos están esperando es que la economía va a tender hacia un ciclo bastante más positivo en los próximos años. Si seguimos en las mismas discusiones que estamos en estos momentos, eso es muy poco probable que se dé. O sea, estamos observando los problemas que existen con la reforma tributaria. Entonces, si la inversión sigue sin tener una dinámica muy fuerte, es muy poco probable que la economía pueda retomar un ciclo positivo que finalmente se pueda prometer. ¿Tú eres más bien pesimista entonces de lo que viene en los próximos años para Chile? No soy tan pesimista, pero tampoco creo que el crecimiento de la economía chilena supere el 5% anual en los próximos años. Y para tener un salto significativo en el salario, ¿ese debiese ser más o menos el margen? ¿Tener un crecimiento sobre un 5%? ¿Eso permitiría la holgura como para decir, bueno, ahora sí hay que pegarse el salto y hacer un incremento de salario real importante? Sí, yo creo que si nosotros tendemos al menos a un crecimiento anual del 5%, ya podríamos tener posibilidades de incrementar el ingreso mínimo más allá, como lo que se hizo hace unos pocos años atrás, que estamos en un ciclo positivo de la economía y que por lo tanto se podían generar incrementos en el ingreso mínimo mayores. Juan Luis, para entender, ¿a quién le afecta definitivamente el sueldo mínimo y esta alza? Porque hay grandes empresas hoy día que me imagino que pagan más que el sueldo mínimo. Hay oficios y trabajos que también ganan más que el sueldo mínimo. ¿A quién le toca el tema del sueldo mínimo y por qué es un indicador tan relevante para la economía nacional? Bueno, el ingreso mínimo se paga principalmente en empresas de menos de 200 trabajadores. Creo que alrededor del 25% de las empresas de las personas que reciben el sueldo mínimo son pagados por empresas de más de 200 trabajadores. Y por otro lado, le impacta principalmente a trabajadores jóvenes, con bajos niveles de capacitación, poca experiencia laboral, y ellos son los que se ven más afectados. Una alternativa también es ampliar el rango de sueldos diferenciados. Hoy en día el ingreso mínimo para los trabajadores menores de 18 años o mayores de 65 años es bastante menor, es alrededor del 75% del ingreso mínimo para los trabajadores en términos generales. Por lo tanto, una forma también de evitar que esto genere presiones sobre el empleo es ampliar ese rango hacia los trabajadores entre 18 y 24 años, por ejemplo. Porque ahí, en ese sector es donde se generan las mayores presiones
sobre el desempleo. Y sectorizarlo también por ítem o por área económica, porque tú me estás hablando de sectorizarlo o de diferenciarlo por tramo etario, pero también te pregunto si no tiene que ver con los sectores productivos. Tú recién me hacías hincapié en dos sectores que están más desacelerados, que han tenido mayor desempleo, pero a lo mejor hay otros que están mejor encaminados y donde se puede hacer un esfuerzo mayor. Aquí estamos hablando de una regla general y de un salario plano, cuando a lo mejor hay sectores que podrían pagar hoy día más y hay sectores que efectivamente están un poco más complicados. No, eso sería bastante problemático porque genera incentivos para distorsionar los esquemas de cómo se asocian finalmente empresarios con empleadores y empleados. Me explico un poco. En el caso de, por ejemplo, sectorizarlo, el trabajo es móvil. No es un factor que permanezca en un sector y no pueda movilizarse hacia otros sectores. Por lo tanto, tener salarios distintos en distintos sectores lo que va a hacer va a generar ciertas presiones sobre unos sectores y los trabajadores van a ir moviéndose. Puede ser que un sector se vuelva demasiado atractivo y que toda la gente quiera irse hacia ese y descuide otros, digamos. Claro, y lo más probable es que se tienda a informalizar, esperando esos trabajadores permanecen en el mercado informal y de esa forma esperan que se abra un cupo en el sector que es mejor pagado. Ya, y respecto de diferenciar el salario mínimo, que es otra de las cosas que se ha dicho, pero según las regiones, por ejemplo las regiones extremas, para tener ahí también mayores incentivos, ¿te parece que sería una buena medida o también distorsionaría? No, también genera distorsiones. Yo creo que en ese sentido, hoy en día ya existen existen algunos incentivos en la zona extrema. Lo que se podría hacer es simplemente mejorar la infraestructura, por ejemplo, del sector público en esas regiones. Eso podría ser una ayuda que no sería distorsionar en el fondo el mercado del trabajo en este plano. Bien, pero vamos a quedar pendientes a la discusión y a ver cuál es la cifra que en definitiva deja, no sé si contentas a ambas partes, pero al menos en un acuerdo, y cómo podría seguir influyendo esto a nuestra economía, que está pasando por un ciclo de desaceleración. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien y que tengas un muy buen día. Gracias. Vamos a avanzar a otras noticias. La presidenta Michelle Bachelet recibió hoy en audiencia en el Palacio de la Moneda al príncipe Harry, quien realiza una visita oficial